Buenas noches, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos en este lluvioso día del verano asturiano. ¿Qué le vamos a hacer? Así es Asturias, así es el verano en nuestra región. Y lo que llovieron hoy en la Junta fueron las propuestas de un nuevo presidente. Ha comenzado esta semana el debate para la investidura de la toma de posesión como presidente del gobierno regional de Francisco Álvarez Cascos. Ha desgranado ya algunas de las cosas que piensa poner en marcha y algunos pues probablemente están temblando que eso ocurra. Pues hablamos por ejemplo de suprimir el céntimo sanitario, que es una de las cosas que anuncia que va a hacer, poner una central de compras, instaurar una central de compras de medicamentos y productos sanitarios, o en materia de medios de comunicación lo ha dicho claramente, hay que acabar con los innecesarios y costosos medios de comunicación social. Ha citado textualmente a la RTPA e incorporar mecanismos para permitir su enajenación o su gestión a través de instrumentos de colaboración público-privada, ha dicho Cascos. En fin, vamos a ver qué opinan de eso y de muchas cosas más nuestros invitados de hoy, nuestros contertulios, uno de los cuales ha sufrido en los últimos días pues una de esas cuestiones que a veces uno se plantea y llega a preguntarse, pero ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué país vivimos? Y sobre todo, ¿hasta qué punto estamos los consumidores realmente defendidos por alguien? Roberto Roces, abogado además. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Bueno, te ha pasado, has ocupado los medios de comunicación estos días porque te ha pasado algo grave con tu móvil, ¿no? Efectivamente, lo impensable. Estoy recibiendo todos los días una media de 5 mensajes por día para participar en un concurso, una lotería, o bien para bajar programas de internet. Sí. Y cada mensaje lo pago yo, a €1,20 cada mensaje, una media de 5 por día, me están llegando. Bien, considero que es una estafa, y no solamente... ¿Tú no has solicitado esos mensajes? En absoluto, en absoluto. Te pueden, por lo que dice mucha gente, te pueden enviar un mensaje, lo abres, sin saber qué clase de mensaje es. Puede ser mi abuela, para decirme que se va a morir de reuma. Y yo, cuando recibo un mensaje, al menos los primeros, tengo que abrirlo para saber de qué se trata. Bien. En España hay 44 millones de móviles. Pongamos que 1 millón de móviles, el usuario, 1 millón de usuarios de móviles reciben el mismo tipo de mensajes, a una media de 30 euros por mes, estamos hablando de 30 millones de euros por mes que recaudan estas empresas golfas. Consecuentemente, hay que poner un término a esto. Yo he enviado mensajes a estas empresas diciendo que basta de mensajes. Me responden que hay que darse de baja, enviar baja. He enviado bajas y continúan enviándome mensajes. Consecuentemente, es la propia empresa operativa con la que he contratado el teléfono móvil quien me pasa la factura de esos mensajes. Debe haber un tipo de colaboración entre ambas empresas, entre, en este caso mío, entre la empresa Movistar y estas empresas golfas que envían estos mensajes. Y yo me pregunto si además estas empresas golfas, estafadoras, han sido creadas por las empresas de telefonía móvil, que es con toda seguridad. Son las empresas de telefonía móvil, en mi caso, repito, Movistar, quien me pasa la factura. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Se lo dan a esas empresas o se lo reparten? Bien, todo esto tiene que ser investigado por la Audiencia Nacional, por los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional, por cuanto, a mi nivel, por el momento no es un delito de estafa, es una falta de estafa porque todavía no llego a los 700 euros. Pero yo voy a pedir que se remitan todas las facturas de todas las compañías de telefonía móvil a la Audiencia Nacional para que se investigue si existe con estos mensajes el supuesto ilícito penal de estafa. Y consecuentemente ya estamos hablando de un delito de estafa a nivel nacional. Son competencia de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional por cuanto el delito se comete en todo el territorio nacional. Vamos a ver cómo reaccionan los jueces.
y en primer lugar la Fiscalía, porque yo voy a presentar la semana que viene, estoy compilando y recaudando todo tipo de documentación para enviarlo a la Audiencia Nacional. Bien, a mí me ha llamado mucha gente, un señor que en un mes recibió por más de 1.000 euros de mensajes, más de 1.000 euros, y otro señor que le metió a su hijo 20 euros en el móvil y al cabo de un cuarto de hora se quedó sin saldo en un móvil de prepago. Bien, vamos a ver cómo reaccionan los jueces y la Fiscalía a la querella criminal que voy a presentar. Vamos a verlo. En todo caso, el derecho, nuestro sistema jurídico no admite el abuso del derecho. Está en el título preliminar del Código Civil. Aunque la gente, sin saberlo, haya suscrito un contrato por internet donde no aparece la letra pequeña, eso se trata de un abuso de derecho. Y consecuentemente la ley no ampara el abuso del derecho. Y tiene una extensión, naturalmente, al ámbito penal. Insisto, vamos a ver cómo reaccionan los jueces y la Fiscalía a la querella que voy a presentar. ¿Cuánto estás pagando cada mes por culpa de estos mensajes? ¿Cuánto te han cobrado? He pagado un mes, sin saberlo. Cuando recibí la factura, porque lo pagué por el banco, pues me extrañó mucho porque había pagado 190 euros. Yo tengo un contrato llamado planazo de 69 euros, más el IVA. Bien, el IVA es un 18%, pues sube a 80 y tantos euros. Y la factura me supuso 190 euros. Cuando voy a ver el desglose de mi factura y veo todo esto, son mensajes que recibo y cada uno me cuesta 1,20 €. Pues bueno, yo no era quien asimilarlo. He pedido explicaciones a Movistar y me han dicho, bueno, es un ordenador, en primer lugar, quien te contesta. He llamado, he investigado a estas compañías en internet, las he llamado y es un ordenador que me contesta. He enviado mensajes para decir, no más mensajes. Voy a interponer una querella criminal en los próximos días y me lo siguen enviando. Es una estafa, ya digo que como mínimo esas empresas recaudan unos 30 millones de euros por mes, como mínimo. Posiblemente de los 44 millones de móviles que hay en España, haya más de 1 millón de móviles estafados. Entonces estaríamos hablando de una cifra astronómica. 30 millones de euros. Yo creo que tu caso le ha pasado a mucha gente. A mucha gente. No, a mí me llama mucha gente. Han ido a dar con gente que no es abogado y claro, sí, bueno, pues no sabe muy bien qué hacer. Sí, a mí también, personalmente. También me ocurrió, sí. Antonio Checa, por cierto, buenas noches. Buenas tardes. Vamos a ver, no, yo cuando, me dijo Víctor que venía Roberto, me alegro, que hacía mucho tiempo que no coincidíamos. Y además cuando planteaba este tema, pues también, porque yo creo que no hay ciudadano ahora mismo, usuario, que no hayamos tenido este problema. Yo estaba pensando ahora que yo también lo tuve, era así como 2 años, no en la escala ni muchísimo menos, pero es verdad que empezaban a llevarme mensajes, 1 euro, 1,20, no sé cuántos, y así casi todos los días, ¿no? Bien, es verdad que yo me acerqué a una tienda de estas de Movistar, que yo tengo también Movistar, y allí la chica que estaba, pues empezó a no sé qué tal, y al final, porque hay que poner baja en MS, unos códigos muy raros, unas cosas, claro, no hay un ciudadano que lo sepa, bueno, ya lo supo hacer y tal, y efectivamente a partir de ahí no volvió a verlo, y ya no volví a tenerlos. Yo no sé si a lo mejor saben que cuando uno da la voz de alarma o dice algo, automáticamente parece que lo quita y porque este puede protestar. Pero claro, como bien dice Víctor, la verdad es que, claro, da en manos de un abogado, porque si no los demás, pues bastante tenemos. Es decir, no vas tú a coger un abogado y no sé qué, y lo otro y hacer un escrito, pues bueno, no haría. Euros un ciudadano cualquiera, porque claro, le hayan cobrado 80 euros, pues no va a un abogado. Entonces es sobre ese tema. Yo, y también, bueno, todos hay tantas dudas con el tema del buzón de voz famoso, ¿no? Que yo ya no me atrevo, claro. Yo no sé tampoco el buzón de voz, ni lo que es, ni cómo sirve, y además si te van a cobrar tal y demás. Pero la primera pregunta que yo, Roberto, quería preguntarte es, ¿por qué te tienen que cobrar una cosa que a ti te mandan un mensaje que tú no has pedido
Y entonces, ¿por qué te cobran? Es lo que no acabo de entender, porque eso no puede estar. Ya sabemos que en la telefónica normal los 900 cobran, y el 908 o el 5, en fin, esos ya son, no digamos. Pero en esto yo no entiendo por qué si te mandan un mensaje. Es como si a ti te mandan una carta al buzón de tu casa y te llega y viene el cartero y te dice, oiga, págueme algo. Porque si yo no lo he pedido, ¿no? O sea, ni lo sé. Entonces, ¿por qué cobran? ¿O por qué se permite que cobren estos mensajes? Yo tampoco lo puedo comprender. Es una cosa... Eso es un delito de estafa. Producir engaño bastante a una persona con ánimo de lucro. Esa es la estafa. Es que nadie lo comprende. Porque yo tengo que pagar, y además de la molestia que supone abrir cada vez un mensaje para ver quién es, porque puede ser una amistad, puede ser de cualquier circunstancia. Lo normal, perdón, es que cuando te llega un mensaje lo normal es que lo abras, porque claro, quién sabe lo que te pueden estar diciendo. Y estar borrando constantemente mensajes, que te cuestan a €1 cada mensaje. Pero entonces, ¿cómo se permite? ¿Qué trámite es ese de que te mandan el mensaje y tu intermediario te cobre por el mensaje? Nadie lo entiende, nadie lo comprende. Es la primera parte. Como decís, claro, igual que las multas. Las únicas multas que llegaron al Supremo fueron recursos de abogados, porque su trabajo no le cuesta nada, con independencia del tiempo que pasen en el trabajo. Son abogados que llegan al Supremo por 300 euros de multa, a ver si la multa es conforme a derecho o no. Pues aquí igual, una persona que se ve estafada en 300 euros por mensajes, bueno, si acude a un abogado, pues tiene que contratar el abogado, el procurador, trámites judiciales, y lo más sencillo es luchar contra estos mensajes a través, como tú hiciste, de acudir a la compañía, a una oficina de la compañía operativa, y intentar que se ponga término a este tipo de mensajes. Pero bueno, yo soy muy cabezón, muy tozudo, y yo voy a acudir, naturalmente, tengo mi procurador en Madrid, y yo voy a acudir a la Audiencia Nacional, a los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. No olvidemos que el delito de estafa es un delito perseguible de oficio. Es solamente poner en conocimiento de los jueces, a través de prueba documental, este tipo de estafa que se está cometiendo en toda España. Y los jueces, si hay algún tipo de acusación, y yo me voy a personar como acusación, y luego habrá la acusación pública. Si la Fiscalía entiende que puede haber delito, los jueces están obligados a llevar adelante no solamente la estafa que se hace hacia mí, sino hacia toda la documental que voy a recoger de Internet, porque se está cometiendo... Bueno, en cuanto que pongas en Internet, por favor, gente que haya sufrido esta estafa, que me envíe documentación, te van a inundar. Te van a inundar la Vamos casa. a ver cómo respira. Esto que yo te he preguntado, dices que no entiendes. Insisto, que te llegue un mensaje y que te cobren por un mensaje que tú no has pedido. ¿Eso cómo funciona así? ¿Cómo puede ser eso? Porque por el momento está permitido. ¿Pero quién lo permite? ¿Quién lo ha permitido eso? ¿Quién lo deja? ¿Quién? No, es que no lo sé. En primer lugar, yo lo desconozco porque acabo de ser afectado por ese tipo de estafa. Vamos a ver lo que dicen los jueces. Vamos a ver si los jueces también lo permiten, pues apaga y vamos. Es que yo pienso radicalmente que el que te manden un mensaje radicalmente no tienen por qué cobrarte nada a la persona que se la manda. De la misma forma estoy diciendo que si tú llamas a un 900 algo, si tú llamas sí, pero si a ti te llamaran de un 900 lo que sea, a ti no te tienen por qué cobrar nada, que es distinto, ¿no? Pero horteras, son repetitivos además. Sí, bueno, son estándares, ya están hechos, claro. Lo envían por un hortera. ¿Se supone que en algún momento has tenido que darte de alta para ese servicio? No, yo no me he dado voluntariamente, no, por lo menos. Claro, no. Porque yo los que me llaman, yo estoy tratando de alta en la compañía de móvil, la que tienes y punto, y a partir de ahí pues te mandan, como por cierto saco a colación, aunque es distinto, la cantidad de llamadas de teléfono normal, de teléfono fijo, que llegan a las casas, que somos de no sé qué y le hacemos la oferta, bueno, esto ya es una... A mí me tienen aburrido, yo además que les oigo por educación, escucho la casa que y le digo inmediatamente, no quiero saber nada, gracias. Y cuando a veces es repetitivo, ya les digo, los voy a poner en fin, los voy a denunciar, los voy a llevar a la OCU, que no sé si la OCU vale para algo, por cierto. Nada. Precisamente acudí a una tienda de Movistar y la chica, deben tener instrucciones seguramente, lo primero que me dijo, de acudir a una asociación de consumidores. Ya. Eso no vale para nada. Ya. Tienen miles de denuncias las asociaciones de consumidores. Y bueno, y nada, ahí está. Porque yo esto de la OCU, asociación cuando sale...
cuando sale un representante de la OCU, alguna representante, una mujer, hablan con una seriedad, como diciéndote tal y tal nada, pero luego parece que no... Son chiringuitos. Claro, porque estos chiringuitos controlados por el PSOE y subvencionados por el PSOE. Ah, bueno. Las asociaciones de consumidores son chiringuitos del PSOE y pero eso no depende, no son estatales ni gubernamentales, no dependen de quién. Hay una asociación de consumidores en Gijón, que otra en Oviedo, ella sola, sin más, controlados por el PSOE, naturalmente. Y subvencionados por algo o por alguien, claro, pero... Por el PSOE, en el poder. Pero es curioso cómo los consumidores estamos absolutamente indefensos, ¿eh? Sí. No estamos en absoluto protegidos. Recuerdo hace algún tiempo otro caso que me aconteció personalmente, y no sé si lo recordáis, porque si alguno tenéis cartilla en el BBVA, hubo un tiempo que el BBVA te enviaba una carta diciendo que a partir de ese momento pasaban a cobrarte X comisión, y que si no respondías a esa carta es que daban por sentado que tú lo querías así. Y es una carta que en muchos casos hubo gente a las que ni les llegó, y automáticamente empezaron a cobrar esa comisión. Al revés en derecho, además, en todo caso, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿En derecho se puede utilizar eso? Si no contesta, es que se da por hecho. España, por naturaleza, es un país de picaresca. Sí. Y la corrupción y el enriquecimiento a cualquier costa empezó con el régimen de Felipe González. La corrupción a gran escala industrial empezó con Felipe González, que para mí fue el presidente de gobierno más negativo que tuvo España, incluso más negativo que Zapatero. Bueno, ya, eso es discutible, ¿eh? ¿Os acordáis cuando dijo Solchaga que en España ese era el único país donde se podía hacer fortuna rápidamente? Pues de ahí toda la picaresca que salió. Bueno, señores, podemos hablar de otras cosas. Inevitablemente la actualidad manda, y hay cosas de las que tenemos que hablar en este día, porque Álvarez Cascos ha iniciado ese proceso que va a llevar a finales de esta semana a su investidura como presidente del gobierno regional. Bueno, él ha desbozado hoy en ese discurso de investidura sin límite de tiempo una serie de medidas que piensa poner en marcha. Ya hemos citado antes algunas de ellas. Ha dicho, por ejemplo, pues que va a enajenar o privatizar los medios públicos de comunicación que tiene el Principado, que va a reducir la administración, habla incluso de una reducción de 3 o 4 áreas con rango de consejerías, que va a quitar el céntimo sanitario y sobre todo que va a hacer que la administración pública tenga un tamaño razonable. Ha habido incluso guiños al 15M, curioso, a ese movimiento, porque ha hablado, por ejemplo, de ayudas para la vivienda, ha hablado también de establecer un sistema para que uno, cuando deja de pagar su vivienda, pueda entregarle las llaves al banco y con eso liquidar completamente la deuda. Bueno, ¿qué os parecen esas primeras valoraciones de Cascos? Como todo discurso, los discursos son solamente palabras, hay que esperar a los hechos, Habrá que esperar un año aproximadamente a ver el resultado que da este gobierno. Lo que no se le puede discutir a Cascos es que es un hombre con imaginación. Solamente por referirme al hecho que va a crear una especie de fondos estructurales para equilibrar las zonas rurales, bueno, es un político con imaginación. Simplemente eso no se le ocurre a ningún otro político. Bien, yo he visto por encima el discurso hoy del programa de Álvarez Cascos. Bueno, tiene lados positivos y también lados negativos. Los lados positivos, que yo pienso que es lo que puede hacer, no digo que lo demás no lo pueda hacer, es el hecho de que va a reducir cargos públicos, va a eliminar chiringuitos del PSOE, donde se refugiaban para chupar del erario público todos los miembros influyentes del Partido Socialista, y eso nos va a suponer una muy importante economía. Otro hecho que yo destacaría es la desigualdad en salarios entre el hombre y la mujer, y eso es para caerle la cara de vergüenza a la consejera, no sé si es de la presidencia, la señora Ramos, que se dice feminista y llevan gobernando 12 años, y hay todavía una desigualdad de salarios
entre el hombre y la mujer, y Cascos dice que va a poner término a esa desigualdad enviando inspectores de trabajo, y eso es muy positivo, además del ahorro que nos va a suponer eliminar chiringuitos del PSOE y eliminar también cargos públicos innecesarios. Eso por una parte, lo positivo. Por otra parte, porque quiero dejarle a mi compañero Antonio para tratar también ciertos aspectos del discurso de Cascos, me referiré al medio ambiente. Bien, en el medio ambiente ninguna novedad, ninguna innovación en relación con el gobierno que sale. Naturalmente se ha referido en materia de medio ambiente a los parques nacionales asturianos y a la conservación y protección de las especies, pero ¿qué remedio le queda? ¿Qué remedio le queda? Sin embargo, no ha hablado en momento alguno de la línea de alta tensión La Dabelilla, de la línea de alta tensión Soto Rivera Penagos y de la nueva línea llamada Costa Verde. Ni se ha referido en momento alguno a la regasificadora del Musel, cuando representa una bomba atómica, un peligro, como si fuese una bomba atómica para la ciudad de Gijón. También ha, en materia de medio ambiente, insistido en hacer la autovía del Sella, que es un atentado al medio ambiente por cuanto afecta directamente a la Sierra del Sueve. Consecuentemente, hubo, a mi modo de entender, aspectos positivos en el discurso sobre el programa de gobierno que piensa realizar Cascos, y en materia de medio ambiente aspectos incluso más negativos que la política sobre el medio ambiente que llevó hasta el momento el Partido Socialista saliente. Checa, ¿qué te parece ese Sí, bueno, vamos a ver, yo reconozco lo primero que el discurso acabó creo que a las 2 o 2 y pico, porque empezó a las 12 y tal, con lo cual, sinceramente, no me lo he podido leer con cierto detenimiento, solo muy por encima y lo que he estado leyendo ahora mismo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, que voy a hacer algún comentario sobre el mismo, sobre la marcha, pero bueno, prefiero esperar a lo mejor a la semana que viene, a ver también la oposición, que es lo que va a contar, aunque lo va a poner todo muy negativo, pero bueno, se han pedido sacar cosas interesantes, porque, bueno, tampoco conocemos temas con ese detalle determinado. Yo lo que aquí sí quería empezar es, bueno, y me permitís que me lo permita, que en el artículo que saqué justo el martes pasado, sobre el tema de los desacuerdos políticos postelectorales que había habido en Asturias, cómo se estaba llevando todo, y conté toda la evolución de cómo había venido, las estrategias que habían llevado para conformar gobierno y tal. Bueno, a mí me pareció que había estado bastante mal todo eso. Y de hecho yo al final había hecho 2 suposiciones nada más, podría haber habido algunas intermedias, pero solamente las limité a 2, en el sentido de que iba a pasar hoy día de la investidura. Y no me equivoqué en absoluto, porque de las 2, bueno, aquella que yo dije que la retirada táctica del PSOE, que era simplemente, podía hoy haber montado con sus 15 más 4, 19, haber tenido más, parece que el PP no lo hubiera dejado, porque entonces el PP en lugar de abstenerse lo hubiera hecho. Y de hecho, pues, la prioridad que yo ponía, en fin, se ha conformado, como yo decía, y lo leo porque son 4 líneas. El FAC presentará su candidatura en minoría con sus 16 diputados, sin ningún tipo de apoyos, y el PP se abstendrá. Y además abstenía en cualquier caso, no puede votar en contra, de una investidura no se puede votar en contra, pero bien, en todo caso siempre se abstendría al objeto de que pudiera, ¿no? Lo que formalizará una legislatura muy convulsa y poco pactista. Siempre y poco pactista, derivando a corto y medio plazo en una nueva convocatoria de elecciones autonómicas, siempre y cuando lo permitan las generales, porque ahora estamos ya imbuidos mucho, luego hablaremos del tema nacional, como ello de las generales, para noviembre o marzo, con un Principado cada vez más precario, en gran medida por sus errores propios del Principado, que se han cometido muchísimos, y un desgobierno bastante grande, pero también por la coyuntura nacional e internacional que le va a influir. Luego esto es más o menos lo que había comentado aquí, y de hecho lo que ha ocurrido hoy, o sea que va a estar en una minoría, lo cual es peligroso desde el punto de vista político, el no tener unas mayorías más estables que se pudieran. Bueno, ya no quiero entrar en eso, tiempo habrá también para volver a hablar sobre ello, el por qué no se llegó, las estrategias de pactos fueron muy distintas, muy diferentes, y no me gustaban. Y entonces ya entrando en este tema concreto,
Hombre, no debemos de olvidar, a mí la estrategia de Cascos no me ha gustado, ya lo comenté, digo, la estrategia de pactos no me gustó, y la comentaba, ¿no? Yo puedo estar equivocado, pero yo siempre lo he hecho desde el punto de vista autonómico asturiano, es decir, que mi estrategia puede no ser la mejor, pero evidentemente voy detrás de eso. Yo no sé qué hay como intereses ocultos, que nadie sabe, que se habla de los generales, en fin, no quiero tampoco hacer, valoraciones que a lo mejor tampoco me corresponden por el momento. Eso no quiere decir que Cascos, y también lo decía aquí claramente, no sea un político súper experimentado. Yo lo conozco desde el año 78, convivimos juntos incluso en un gobierno regional, estuvimos, y lo recuerdo, pues bueno, el que llevaba aquí todo el partido de Fraga cuando era Coalición Democrática, y no cabe la menor duda que lleva pues 30 y tantos años con una experiencia tremenda y en puestos de grandísima responsabilidad, no menores. Como sabemos, ha sido, aparte de secretario general del Partido Popular, ha sido también ministro de Infraestructuras, de Fomento, y vicepresidente del gobierno, y en su caso presidente del gobierno cuando Aznar estaba fuera. Luego, por lo tanto, quiero decir que en lo poco que he visto en un resumen que me pasaron del discurso de hoy, me ha parecido que estaba muy bien estructurado, no cabe la menor duda, en las 4 o 5 facetas, como él decía, está muy bien estructurado, va recorriendo todo, pero no deja de ser hasta cierto punto una forma casi de libro, ¿no? Que casi todo el mundo haría en decir, bueno, pues temas económicos, sociales, tal, esto lo voy haciendo, y luego hay que entrar en el meollo de la cuestión, como bien decía, como bien decías, ¿no? ¿Qué reflejo yo de aquí? Lo que más, bueno, así ya digo que muy a grosso modo, y que me perdonen porque no me hará tiempo leerlo. Ya la semana que viene... Ahora, si queréis, me dais la opinión sobre algunas de las propuestas. O algunas concretas. Pero digo así un poco a grosso modo, y siento, ya lo digo, no voy a decir nada, yo me lo sé de memoria, no es cierto, no me ha dado tiempo. La semana que viene lo podemos ver un poco más detenidamente, ¿no? Pero bueno, si veo lo primero, que él, desde el punto de vista económico, va a actuar como un liberal. Está clarísimo que es lo que va a hacer. Porque ya ha dicho una cosa interesantísima, como es el tema que no va a subir los impuestos, que los va a bajar. Eso, si no lo he leído yo mal, me parece que sí, eso. Sí, luego va en la línea liberal, precisamente. Se va a meter con la deuda y con el déficit a tope, lo cual me parece fantástico, porque es una cosa fundamental. Es decir, él lo ve con una claridad que no podemos seguir con este desmadre, como bien decías tú antes, sobre, bueno, aquí ayudas y más que ayudas, ya está bien de historias de estas, ya está bien de puestos, de amiguetes y de todo eso. Estos chiringuitos tienen que acabar con todos ellos en lo que es el gobierno regional y evidentemente en todos los demás sitios donde pudiera hacerlo. Y desde luego sí que se podrá hacer. Y además ha hablado de otro tema que puede haber gente un tanto asustada, pero que a los ciudadanos nos parece fantástico, como son las auditorías, que también ha dicho que va a hacer cantidad de auditorías, que es naturalmente donde se refleja todo lo que puede ocurrir. Yo puedo citar, entre comillas, ahora hablaré del tema del feminismo, que es que me llega al alma, ¿no? El tema que por ejemplo en Castilla y La Mancha, me parece que decían que habían dejado así como un 1,3% del PIB y tal. No es verdad, creo que está en el 4%, o sea, hay una cantidad de dineral por ahí tremendo, ¿no? Ya van reflotando, es importantísimo. En el tema que lo decía, vamos, más que comentarios porque lo ha sacado, cuando hablabas de la igualdad entre salario hombre y mujer, a mí me parece fantástico. Y esto lo digo porque esta izquierda que siempre está hablando todo del feminismo, de la igualdad y tal, es la mayor vergüenza que puede haber. Yo lo reflejé también. El gobierno, perdona, sí, Antonio, 12 años gobernando, sí, con consejeras feministas en su gobierno, y no han hecho nada para igualar las condiciones laborales y consecuentemente económicas, sí, entre el hombre y la mujer. Y tiene que llegar un hombre de derechas como es Casco o liberal para hablar de ese problema, pero con medidas. Es decir, enviar a las empresas inspector de trabajo para sancionar cuando se dé ese tipo de desigualdad entre el hombre y la mujer. A la consejera Ramos, que es feminista para ella, que utiliza el feminismo para su consolidación política o promoción política, le debía caer la cara de vergüenza cuando oyó a Cascos plantear este problema y su solución. Si nos quedan unos minutos antes de que acabe la primera parte, que debe estar ya más o menos, yo sobre esto del feminismo lo digo porque me duele bastante que quienes no estamos defendiendo el feminismo de palabra, lo estamos defendiendo exactamente de igualdad. Bueno, pues no lo estamos diciendo. Es otra cosa. Y entonces duele mucho que haya una izquierda, una parte de la izquierda que esté todo el día con hoyo en la boca, y es absolutamente falso. Y cito dos cosas. Cuando aquella policía en Melilla, os acordaréis, que le atizaron aquellos marroquíes, bueno, sí, que andaban por allí.
jamás vi a una feminista de estas que saliera a la palestra para decir lo más mínimo. En cambio, hay cosas muchísimo menores y enseguida han salido, si son mujeres del PSOE a las que les pasa, evidentemente. Y la segunda, y aquí yo citaba antes lo de Castilla-La Mancha, bueno, es que yo soy castellano manchego, lo digo y lo repito tanto, y entonces he seguido muy de cerca las elecciones allí, en este caso concreto. Y yo ya cuando a María Dolores de Cospedal, no ahora, que ya no me apunto al éxito, sino cuando hace 3 años la nombraron secretaria general nacional del Partido Popular, yo saqué un artículo, porque estaba muy indignado con el tema de las miembros también, en fin, y aquellas cosas que es que es inaudito, ¿no? Que toda una ministra diga estas cosas. Y entonces era un artículo cuando decía de tal, y yo hablaba si las mujeres tienen que estar por preparación o por cuota, que es otra cosa también inadmisible, o por miembros, ¿no? Como decía. Y iba recorriendo aquello y claro, decía, pues el Partido Popular, que yo no lo estoy defendiendo al Partido Popular, digo hechos concretos del Partido Popular que sí que defiendo, cuando decía, presidentas del Senado y del Congreso fueron 2 mujeres del Partido Popular, la señora Rudy por un lado y Esperanza Aguirre en el otro. La única presidenta de Comunidad Autónoma, Esperanza Aguirre, que ahora tienen 3, por cierto, ahora ya son 3, con María Dolores de Cospedal y la señora Rudy en Aragón también, ahora ya son 3, ¿no? Y en fin, así podríamos ir. Bueno, y la secretaria nacional, no digamos ya, bueno, cuando el Partido Socialista va a tener una secretaria nacional, aunque evidentemente son de los niveles de Leire Pagini, a mí me da igual lo que piensen, decisión de ese nivel, mejor es que no las tengan, evidentemente, ¿no? Lo otro es por ese lado. Termino rápidamente. Tema de infraestructuras, aquí Casco se va a volcar, indudablemente, y es un tema muy importante. Bien, es verdad que le pilla un momento muy malo, porque también hay que reconocer... Si hubiera dinero... Sí, no, pero a eso me refiero, pero bueno, basta con que por lo menos ponga gran empeño, y además sabiendo que él tiene su tema político, que ponga un gran empeño y por lo menos algunas cosas. Claro, tú hablabas de la autoridad del Sella, lo que pasa es que yo estaba recordando que es un proyecto de él muy querido de hace, bueno, 20 años, no sé, de toda la vida. Bien, es verdad que hace falta por lo menos unir ese tramo, es verdad que es muy importante el poder unirlo para llegar al tema de Covadonga y tal. Pues, ahora, ¿cómo no lo sé? Sí. No, yo sé porque llevé ese caso, defendí a la asociación de vecinos de la zona que se oponía a esta construcción, a este proyecto. Otra cosa, y perdona, que hay que destacar de Cascos, que hubo más cosas. Es muy... Si me permitís, vamos a publicidad y a la vuelta hablamos de ese discurso y sobre todo me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre propuestas concretas que ya ha anticipado que va a poner en marcha Cascos. Importante. Vamos a publicidad, volvemos ahora mismo, señores. Pues ahora sí, aquí estamos de nuevo con ustedes y analizamos algunas de las cosas que ha prometido Cascos hacer en esa legislatura que ahora arranca, siempre y cuando pueda. Hay que recordar como premisa importantísima lo que vamos a decir, que es que gobierna en minoría y que muchas de estas cosas probablemente no le van a permitir hacerlas, con lo cual, de momento, pues están sobre el papel, ¿no? Algunas de esas cosas, ¿qué opináis de ella? Por ejemplo, enajenar, ya lo había dicho, no es ninguna novedad, incluso en esta misma televisión lo ha dicho, enajenar o privatizar la gestión al menos de los medios de comunicación como es públicos, como es la TPA. Público, que el único medio de comunicación que tiene el Principado de Asturias es la TPA. Esa es una de las cosas. Exactamente, y yo soy totalmente favorable a que se privatice la TPA por una razón muy sencilla, y yo pienso que es indiscutible, que nos está costando 5.000 millones de pesetas por año a los asturianos. Y hasta ahora, bueno, es una televisión que tiene buenos programas. Yo veo muy poco la televisión, pero así me lo dicen, la he visto muy poco y he visto que no es como las televisiones basura de Telecinco y todas las demás, pero bueno, nos cuesta 5.000 millones de pesetas y en cuanto a la información está totalmente controlada hasta ahora por el PSOE. La diferencia, yo siempre lo digo, entre la TPA y Teleasturias es que en la TPA definen a Tini Areces como una persona alta y delgada, y aquí en Teleasturias pues decimos como es, que es pequeño y gordo, o sea que, y todo eso nos cuesta 5.000 millones de pesetas. Por cierto, que una vez más insistimos en lo que desde aquí hemos dicho tantas veces, que lo que criticamos aquí es la gestión que se realiza de este medio público, ni muchísimo menos a nuestros compañeros, muchos de los cuales, insisto, estuvieron trabajando en esta misma televisión y ahora están, y son excelentes profesionales. Exactamente, no estamos criticando eso, ni mucho menos, sino la gestión o el mal gasto que puede hacerse. Sí, por supuesto. Por cierto, otra de las cosas, si quieres también comentarla, Antonio. Vale, apuntamos también eso, y también que vas a eliminar al menos 3 de las 4 áreas que tienen rango de viceconsejería, va a quitar 3 o 4 viceconsejerías, y sobre todo
Primero, suprimir esas delegaciones del Principado que existen en Madrid y en Bruselas. Conozco las dos, la de Bruselas y la de Madrid. La de Madrid está ahí además en pleno centro de Madrid. El alquiler de ese local debe costar una pasta, aparte de, como decía antes Roberto, sueldos que deben pagarse ostentosos a quienes son los responsables de esas delegaciones, que probablemente han sido elegidos a dedo, ¿no? ¿Qué te parece todo eso? Bueno, yo quería muy brevemente el tema de los medios públicos, que bueno, ya lo hemos hablado más de una vez, no es la primera. Y yo efectivamente, como bien dice Víctor, lo primero es dejar a salvo los profesionales, que bueno, se han sido de esta casa entre otros, o sea, que tienen excelentes profesionales, y lo que es su trabajo nadie se lo va a discutir, ¿no? Otra cosa es la programación, yo no estoy muy de acuerdo, me parece que son, pero en fin, es porque se trata de un problema de programación que viene un poco de incienso y toda la historia, ¿no? Y el alto y delgado que tú dices, y programas con bastante poca talla, en muchos casos, no en todos. Vamos a ver, hay ahora mismo ya una corriente, y esto la verdad es que se está viendo, que con todas las comunidades autónomas prácticamente del Partido Popular, ya Esperanza Aguirre en su momento dijo que Telemadrid quería privatizarla. Hay un problema jurídico, según parece, no se puede privatizar por la buena. Tendrían que sacar una ley, y aquí lo mismo. Pero bueno, yo creo que eso es lo de menos. Si tienes tu tal, sacas tu ley y no hay problema. Pero ya Esperanza Aguirre lo dijo. María Cobedo de Cospedal, Castilla-La Mancha, ha dicho también lo mismo, que la quiere privatizar. Me parece que el de Galicia también está en los míos. Es decir, es una línea, digamos, del PP a la cual se une Casco, porque seguro que ya lo habían hablado en sus buenos tiempos, cuando él estaba todavía en el Partido Popular. Y por lo tanto, me parece muy correcto. Porque efectivamente, aquí es una cuestión de coste, es una cuestión de control y es una cuestión también de programación. Las programaciones pueden ser más o menos. Bueno, ya por ejemplo a mí Telemadrid me gusta mucho, lo digo, yo veo el telediario de la noche siempre y algunas cosas más. Luego ya no sería tanto eso. Pero sí del control político. Y lo siento mucho, porque la van a controlar quien venga y que gobierne, es el que controla siempre al final. Porque cuando el PP está en la oposición dice el control, y cuando está el otro y viene a ser lo mismo. Luego no controlan que estamos en una democracia. Y desde luego el coste es inasumible. Los 5.000 millones, que ni sabemos cuánto es, ni sabemos lo que puede ser, es absolutamente inasumible. Y además porque como hace no muchos años, antes de la TPA aproximadamente, nosotros conocemos lo que pasó aquí en Asturias con una red de televisiones privadas extraordinaria. Esta la primera de ellas, que llegaron a tener 50 y bueno, y funcionaba maravillosamente, ¿no? Y que ahora están desmanteladas. Y tal, con todo el tema, que están desmanteladas. Aquí teníais a esta chica, yo la digo esta chica porque estaba aquí de jefa de informativos, que ahora está en Telemadrid precisamente, que yo la vemos, suele darlo tal. Y bueno, pues todo eso creaba una serie de puestos de trabajo que además ya ellos tenían que gestionarlo. Es decir, si la cosa no iba bien era un problema de la televisión. Y bueno, ya se encargaban de poder gestionarlo. Y ya han echado abajo todas esas televisiones y han montado un monstruo allí arriba con el tema de la TPA y también con la radio, pero vamos, sobre todo la esta. Ni siquiera les vale decir es que se ha creado empleo, porque no es verdad. Exacto. Se ha dado empleo a productoras que en muchos casos han precarizado totalmente. Exacto. Además, según tengo entendido, pero Gijón desapareció. Oviedo. Sí, está también más o menos caída, muy caída también, pero está, pero también poco más o menos. Es que terminó y que se mantiene con la libertad de información en Asturias. Exacto. Se comportó como un staliniano. Sí. En relación con los medios de comunicación. Sí. Terminó con la libertad de expresión, en ese caso la libertad de información en Asturias. Y acá. Roberto, y además en el caso de esta televisión donde estamos, que están haciendo un esfuerzo tremendo, yo lo digo con claridad, es una auténtica vergüenza lo que han hecho con ella. Totalmente. De no sé por qué no le dieron también una licencia administrativa como han dado cuando va a pasar ahora el sistema de digital, hay libertad, libertad de expresión. Pero es que eso es muy grave, o sea, es que es muy grave el tema, cuando además quienes llevamos aquí viniendo varios años, y bueno, es verdad que tenemos nuestra libertad de expresión, faltaría más, pero no estamos viendo una televisión aquí de estas que van contra un gobierno, el otro una ideología o la demás, ni muchísimo menos, ¿no? Ni muchísimo menos. Y aquí han venido, en este caso concreto, muchos socialistas que vienen y que hablan y que cuentan los que les vienen ganas. Y probablemente algunos no vienen porque no han querido, no porque no se han invitado, seguramente porque no quieren, ¿no? Me consta. Entonces, bueno, pues igual si va a pasar con el PP, no. Oye, pues quita las televisiones, que está ocurriendo este tema, y evidentemente se podrán quedar. En el otro tema que comentabas, bueno, yo lo tenía aquí apuntado antes de este, porque me gustaba mucho el asunto, efectivamente, de lo que era la estructura de gobierno, que efectivamente parece que van a bajar a 7 consejeros o menos, si no tengo mal entendido, y evidentemente lo que hay que quitar son muchos niveles intermedios ahí, viceconsejerías que van a quitar bastante, y de luego las delegaciones y tal. Lo que pasa es que yo pensaba que esto de las delegaciones aquí o jugamos todos o se rompe la baraja, y lo digo porque claro, estoy pensando en Cataluña inmediatamente, que las tienen no ya en Madrid, las tienen, bueno,
18, 20, no sé cuántas tienen por ahí, pero amigos, esas no las van a tocar. Y eso tampoco es así. Aunque cuando lleguemos al tema del techo de gasto que tiene que llegarse en las autonomías, bueno, si usted se lo quiere gastar en delegaciones en fuera, pues gásteselo, pero usted no va a pasar el techo de gasto, ¿no? Oye, y perdón, Roberto, que me gustaría que supierais, porque ya ha despertado, yo he visto ya a estas horas, esta tarde, muchos comentarios sobre este asunto, y es que propone Cascos impulsar el estudio de 3 lenguas básicas. Bueno, no sé si sabéis cuáles son. Sí. Castellano, inglés y el chino. Una ocurrencia. A ver, ¿es una ocurrencia o está bien pensado? Porque... Vamos a ver, la lengua china... En China me parece que hay 1000 y pico lenguas. En China. Dialectos, dialectos. No todos los chinos saben chino. Bueno, es una lengua que tendrá su futuro, pero no tiene un presente. Naturalmente, el asturiano, por supuesto. Solo por la cantidad de ellos que ya hay aquí en Asturias y en España, igual. No, vamos a ver, además que es una lengua muy difícil de estudiar. Vamos, las lenguas más importantes que hay hoy en día es el inglés, porque es la lengua de la hamburguesa y de la Coca-Cola. No, y de los negocios, hombre. Bueno, yo la defino así. Sí. En segundo lugar, parece ser ahora que es el español, que sobrepasó una importancia al francés. Sí, claro. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque es hablada en ¿cuántos países son? Bueno, pues toda Sudamérica, México, Centroamérica y todo, bien. Y algunos más. Y en tercer lugar, no se puede discutir la importancia que tiene la lengua francesa. Y yo pienso que actualmente... ¿Más que el chino? Mucho más. Vamos a ver, para nosotros es además una lengua latina. Tiene la misma composición de la frase, sujeto, verbo, complemento, mucho más fácil que estudiar el inglés. Bien, la lengua francesa es la lengua diplomática, es la lengua de trabajo en las Naciones Unidas. Es la lengua... Una de ellas. Sí. Una de ellas, no la única. No. Claro. Y en Europa también, la Unión Europea, ya lo sé, pero bueno. Es la lengua en las instituciones de la Unión Europea. Se habla en 3 países de Europa. Se habla en el Quebec. Se habla en los países del Magreb, es decir, Túnez, Argelia y Marruecos. Sí. Y se habla en medio África. Consecuentemente, yo, si tuviese un hijo o una hija, le aconsejaría por el momento y durante el tiempo que va a vivir, le aconsejaría de estudiar el francés en lugar de estudiar el chino. Considero que lo de establecer 3 lenguas, entre ellas el chino, en lo que respecta al chino, que es una ocurrencia simpática por parte de Cascos. No es que no se cite el alemán, según están las cosas. No, el alemán no es una lengua importante, ni el holandés, no es una lengua importante. Es más importante el portugués, claro, porque se habla de un país con 120 millones de habitantes, pero que tiene un futuro para ser uno de los países que van a encabezar el mundo. Ya, pero es que en ese caso concreto de Brasil, que lleva mucha razón, y es verdad que es uno de los 3 países emergentes más importantes, pero no olvides que el portugués es muy parecido al español, con lo cual de alguna forma casi. Bueno, yo no voy a debatir contigo del francés, aparte de que a mí me gusta, me encanta, a mí el francés me encanta porque fue la que me tocó en el bachillerato y es lo único que, bueno, puedo presumir un poco, un poquito de inglés. Es una lengua muy importante. Vale. Sí, pero no voy a debatir y decir yo como aconsejarla, como tú dices, no lo sé. Yo creo que lo del chino es una ocurrencia interesante y es una forma de empezar, digamos, porque no cabe duda que el chino, vamos, cada día más y más, ¿no? Yo el otro día comentaba con un hijo mío sobre este tema, él conoce bastante esta cuestión, sobre el chino y demás, que el China y tal, hombre, yo lo que le dije es que China es un país emergente, el primero de todos además, el más importante ahora mismo, pero que mientras no lleguen a una democracia la cosa puede explotar en cualquier momento, porque claro, no puede haber un régimen económico muy bueno y tal, si no hay democracia que a la vez funcione, economía de mercado y tal, ¿no? Y ahí puede haberlo, pero vamos, yo creo que como ocurrencia es bueno, aunque el chino evidentemente es un tema, es una lengua dificilísima, ¿no? Si la pone como obligatoria, no sé las competencias que tiene Asturias en materia de educación, si la pone como obligatoria,
en los estudios secundarios, yo ya veo a todos los estudiantes delante el despacho de Cascos a armarle un Cristo. No, pero eso no me lleva. Aquí la prueba, No lo entiendo, yo creo que lo dejan caer ahí. No, fue una ocurrencia. Y empezaron a montar la academia del chino, bueno. Pero hubo en la presentación de su programa, y perdonar que, porque para mí fue de lo más importante que hubo, al mismo tiempo que la igualdad de salarios entre el hombre y la mujer, fue que los autónomos estaban pagando el IVA claro. Desde el momento de la contratación, no cuando cobraban la factura. Sí. Y muchas empresas de autónomos cerraron por ese motivo. Bien, Cascos no es competencia del Principado de Asturias, por cuanto es un impuesto a nivel nacional. Va a instar, y hizo proposiciones muy interesantes, va a instar a la Junta una proposición de ley para instar al gobierno español que los autónomos paguen cuando se les pague la factura. Eso ha sido importantísimo. Otro tema, ya que hablamos en el aspecto económico del discurso de Cascos, es que va a suprimir en un 99% el impuesto de sucesiones, el impuesto real. Bien, ignoro, porque yo no tengo datos, nunca estuve en la administración pública del Principado, qué nivel de recaudación representa para el Principado ese impuesto, porque suprimirlo puede suponer, y sobre todo cuando las arcas han sido totalmente vaciadas por el PSOE y por la crisis económica, el daño económico que puede suponer para el Principado de Asturias la supresión de ese impuesto, que me parece totalmente injusto. Otra de las cosas que va a suprimir, que yo pienso que es asumible, no sé si es asumible, insisto, el impuesto de sucesiones, pero el que es asumible perfectamente por el Principado es el impuesto de actos jurídicos documentados, que eso es sacar dinero debajo del espiegue. Y el céntimo sanitario. Sí, pero sin embargo se cobra en otras comunidades, la Comunidad de Madrid, la mayoría lo tienen impuesto. Bueno, él además prometió en el curso de esta legislatura, que lo hará seguramente si lo dejan gobernar, si termina la legislatura, lo hará al final. Y de lo que no habló, que esto es importantísimo, es las subvenciones o la compra, lo que yo llamo compra, a los sindicatos por importe de 200.000 millones de pesetas en los 4 años de legislatura. Es decir, 50.000 millones de las antiguas pesetas por año. Compra, naturalmente, a los sindicatos para tener paz social, a los sindicatos y a la FADE, a la patronal, que es también un sindicato. Tampoco habló para nada de eso. Espero que reduzca a la mínima expresión esta subvención y esta compra a los sindicatos asturianos. Dos cosas antes de que intervenga Antonio, por si queréis también opinar de ello, lo que han dicho los grupos de la oposición sobre esas palabras de Cascos. El Partido Popular, a través de Isabel Pérez Espinosa, ha venido a decir que la mayoría de las propuestas están copiadas del programa del PP. Y Fernando Lastra, del Partido Socialista, ha venido a decir que Cascos no se entera porque la mitad de estas cosas que propone ya están en marcha en el Principado. Por ejemplo, la igualdad de salarios entre el hombre y la mujer. Por ejemplo. Checa. Sí, bueno, empiezo por el final porque bueno, es un poco ridículo. O sea, la oposición, está hablando de esto. Sí es verdad que probablemente, como dice el PP, y es verdad que está copiado. Es más, a mí además me dijeron gente del PP que en el programa electoral que ya llevaban, no ya esto, en el programa electoral había cosas copiadas, pero bueno, prácticamente... parten de la misma base. Pero si parten de la misma base y prácticamente iguales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vale. Pero si están bien copiadas, buenas, bienvenidas sean. Y en cuanto al PSOE dice, están en marcha. Pues hombre, claro que algunas estarán en marcha, es decir, hacer carreteras o tal, algunas determinadas, es volver a repetirlas, y ya lo sabemos que lo harán. La cuestión es la voluntad política de hacerlas, que ahí donde está la gran diferencia. Hay algunas distintas. Luego la oposición, bueno, de momento lo dejamos así. El tema que estabais hablando, comentabas, Roberto, de los impuestos. Yo es que
esta mañana leía una entrevista en ABC, me parece que era, a Luis de Guindos. Luis de Guindos es uno de los mejores economistas españoles que hay. Fue secretario de Estado y la mano, bueno, derecha, digamos, de Rodrigo Rato, y es un hombre con un experto extraordinario. Y cuando lees estas entrevistas, verdaderamente te elevan la moral como ciudadano, ¿no? Porque estás leyendo cosas tan sensatas, que dices, este hombre, unas cosas tan sensatas. Y entre ellas, más o menos, vengo a entresacar que evidentemente la situación española es muy mala, pero no tan mala como es muy mala porque el gobierno lo está haciendo muy mal. Dice, pero esto claro que tiene una solución. Y evidentemente, con estos grandes expertos en costes que hay en estos momentos, que supongo que las estrategias de los partidos los estarán diseñando y viéndolos, se pueden eliminar tal cantidad de gastos, pero tal cantidad de ellos, que evidentemente no habría que bajar el sueldo a funcionarios, etcétera, etcétera, y todo lo que estamos hablando. Entonces, claro, el tema del IVA es una cosa verdaderamente incomprensible. ¿Cuándo nosotros pagamos algo de lo que no hagamos uso? Tú vas al cine, sacas tu entrada y lo pagas. Hombre, si tú vas en el tren, si lo pagas antes simplemente porque sacas por adelantado el billete, pero tú puedes ir en el último momento y no te van a cobrar por... A ver, etcétera. Entonces, ¿cómo a esta gente le pueden cobrar un IVA repercutivo? Se lo están cobrando ya antes de que se lo hayan pagado. Hasta ahora parece que la cosa cuando marchaba bien la gente pagaba así, pero en estos momentos este IVA no se puede cobrar, vaya bien o vaya mal la economía. Ya, yo le pagaré a usted cuando el IVA realmente me lo hayan pagado el proveedor a que yo se lo he hecho. Entonces yo verdaderamente se lo pagaré. Pero es una cosa de sacar dinero de una forma verdaderamente por todos lados. Digo, el enlace con lo del tema de la SGAE que hablamos un poco el otro día, sí, de los famosos disquetes y tal, que ¿por qué voy a pagar yo un disquete, un impuesto a la SGAE cuando yo no lo voy a utilizar para eso? Bueno, ya te lo están cobrando. Pero porque es un desmadre, lo que hay en este país es verdaderamente un desmadre en esto y en todo lo demás. Los impuestos que hablabas de sucesiones y también de patrimonio y demás suponen pocas cantidades pequeñas. Hombre, pueden ser ejemplares en un sentido, no digo que no, pero suponen cantidades pequeñas. ¿Sabéis el problema que hay aquí? Es que hay grandes fortunas que como empiezan a asustarlas mucho se van a marchar. Y esto no me vale que lleguen los izquierdosos de allá para allá diciendo vamos contra el capital, los ricos. No, mire usted. Si usted fuera el rico, usted cogería el dinero y se lo llevaría a otro lado si verdaderamente ve que está peligrando. No nos engañemos, porque es como funciona. Entonces no quieren asustarlo demasiado con la SICAV y todas estas cosas, porque eso se irían. De hecho, en Grecia, quiero recordar unas cifras, bueno, súper multimillonarias de euros de los ricos, que también los hay, claro que los hay, que se las llevaron inmediatamente y las han sacado. Todo ese dinero no está funcionando en Grecia, se lo han llevado ya fuera de ella. Y finalmente, en el tema que bien tocaba, es verdad, lo de sindicatos, ayudas y tal, hombre, ya está bien. Ya está bien, y digo que es una de las partidas que también se pueden eliminar perfectamente. Los sindicatos que vivan de lo suyo exclusivamente. Bueno, porque nos quedan 5 minutitos y por cambiar de asunto, vaya día de tensión, de sustos hoy con la economía, sobre todo, ¿no? La eurozona parece que está... Sí, podríamos hablar largo y tendido. Naturalmente que a Grecia es una pequeña economía comparada con el resto de los grandes y medianos países de Europa, pero yo pienso que está abocada a la quiebra. Está abocada a la quiebra. España... ¿Eso qué supone? Vamos a intentar explicar. ¿Qué supone para un país como Grecia ir a la quiebra? ¿Dejar de pagar, me imagino, a los funcionarios? ¿Dejar de pagar las pensiones? Lo digo por si ocurriera... Reducir la paga a la mínima expresión. A la mínima expresión. No, dejar de pagar a los que les debe dinero. Exactamente. A los que les debe. Y a los funcionarios. Aún así va a tener que rebajar a la mínima expresión. Puede haber una revolución ahí. Y yo pienso que lo mejor que puede hacer Grecia es salirse del euro. El euro no le conviene a todo el mundo. Nos han privado de la soberanía de decidir una devaluación. Porque un país que en cierto modo llega a no ser competitivo en materia industrial o comercial, tiene siempre el recurso de devaluar la moneda. El régimen de Franco lo utilizó muchas veces. Hombre, tiene su lado negativo devaluar la moneda, el positivo es que los productos van a costar menos, pero la importación de otros productos, como sobre todo la factura del petróleo, nos va a costar mucho más. Yo pienso que Grecia, hay que ya empezar a pensar de que Grecia va a salir de la zona euro. Y no es ninguna desgracia, Inglaterra no está en la zona euro y se porta bien, en todo caso mejor que Grecia. Pero lo grave es España.
En España no se atreven a intervenirla porque el auxilio y la ayuda desbordaría todo depósito hecho en la Unión Europea respecto a los rescates financieros de sus Estados miembros. Pero lo grave para la economía española es que Zapatero no inspira ninguna confianza en el mercado financiero internacional. Bueno, y de ahí... Sí. Y, no, habría que, bueno, y de ahí que a cada poco tengamos una subida de 100 puntos en la prima de riesgo. Y subir 100 puntos en la prima de riesgo supone para España un dispendio suplementario de 12.000 millones de euros. Endeudarse hasta el cuello. 12.000 millones de euros el dispendio suplementario cada vez que nos suben 100 puntos de la prima de riesgo. Es más caro para España, para el Tesoro español, para el presupuesto español, que nos suban, supone más dinero, que nos suban 100 euros en la prima de riesgo que toda la economía que estamos haciendo con la bajada de los salarios de los funcionarios y la congelación de las pensiones. Consecuentemente, es una prioridad y es una necesidad prioritaria que Zapatero convoque elecciones inmediatamente, porque su persistencia en mantenerse el poder, que no da ninguna confianza a los mercados financieros, nos está costando mucho dinero. Pues todos los caminos, el razonamiento tuyo y el mío y el de otro, además, al final todos los caminos confluyen en el mismo punto, que es que adelante elecciones generales. Totalmente. Y no hay caminos solamente por que hablemos por ese motivo. No, digo, no, por ese motivo que tú expones tu exposición, otra, pero al final todos coinciden en el mismo. Y por eso no se entiende cómo no lo hace. O mejor dicho, no hay estadistas, él es el menos estadista de este país para nada y ya podía haberlo hecho. Yo ya he sacado muchas veces a colación, y si no lo repito otra vez, que Adolfo Suárez presenta la dimisión como presidente. No dice no me voy a presentar, no, presento la dimisión. Y luego viene Calvo Sotelo y aun teniendo tal, adelanta las elecciones porque ve que el país no lo aguanta. Bueno, pues no, simplemente porque están ellos discutiendo en un comité federal, 4 amiguetes, que ya veremos a ver si a Rubalcaba le va mejor, le va peor. Oiga, el problema es que tenemos en el país, y digo un problema gravísimo en el país, pero por lo siguiente. Sí. Porque hoy estaba yo leyendo que estábamos muy contentos en España, los periódicos lo daban como una gran noticia, muy buena, que resulta que la prima de riesgo había bajado a 346 sobre el bono alemán. Porque ayer estuvimos en 380 y tantos, casi en 400, que es el límite máximo para la intervención. Entonces estamos muy contentos cuando bajamos a 346. Estamos muy contentos cuando resulta que el gobierno, el Estado en este caso, el Reino de España, emite deuda y mandan no sé cuántos miles de millones de euros, cifras alucinantes, y resulta que nos han comprado toda la deuda. Y sale la señora ministra y no, qué contentos estamos. ¿Sabéis lo que supone que nos compren esos miles y miles de millones de euros? Más los que ya van y tal, y comprándolos además con esta cantidad, con lo del bono, en esto prima de riesgo, que estamos ya en el 6%, que es una auténtica barbaridad. Es decir, que estamos casi en el límite de lo que es la intervención. Estamos en una situación verdaderamente peligrosísima. 12.000 millones de euros. Y entonces... 2 billones de las antiguas pesetas. Pero entonces cuando tú decías lo del tema, es que España representa en el PIB europeo entre el 10, 12 o algo más por ciento, que es bastante más que la suma de Grecia, Portugal e Irlanda juntas, bastante más que todos ellos, con lo cual España no es que no quieran rescatarla, es que no podrían rescatarla, no se podría, y mucho más con los problemas que tienen en esto. Y en el tema de Grecia, bueno, no nos da tiempo, si no nos hablaríamos más, evidentemente. Hombre, yo más que lo de quiebra quiero entenderlo en términos más técnicos, es una suspensión de pagos, van a dejar de pagar, o por lo menos no van a pagar toda la deuda, por eso se hablan de las quitas y todo lo demás. ¿Y qué significa eso? Pues significa que sobre todo, bueno, ya lo de que los funcionarios les bajan el sueldo, ya, si no hay dinero para nada, pues o no les bajarán o no les pagarán, ¿no? No, pero si estamos hablando de lo que se debe fuera, que realmente no van a poder pagarlo de ninguna de las maneras, ni con esto ni con los otros rescates, y al final, pues dicho en broma, aunque sea muy serio, tendrán que vender la Acrópolis o tendrán que vender lo que quieran. Por eso hablo de la suspensión de pagos. ¿En qué verano está?
porque si vendes la Acrópolis y las Islas Griegas y todo lo demás, pues tienes, claro, eso sería lo que se llama la quiebra, pero técnicamente sería la suspensión de pagos de que no pueden pagar, o sea, no pueden pagar por la serie de barbaridades, porque hay que ver los gobiernos a la que han llegado con estas situaciones. Y entonces, claro, estamos en una situación verdaderamente caótica, yo no sé ni siquiera si vamos a salir, pero que evidentemente nos conduce nuevamente. Oiga, convoque elecciones generales, es que eso va a resolver, pues mire usted, no lo sé si lo va a resolver, pero no me cabe la menor duda que cuando oigo a Luis de Guindos que fue tal y cuenta las cosas que son unas cosas tan normales, verdaderamente me alegra, por lo menos me anima, ¿no? Es decir, por lo menos con esta gente se podría. Lo del euro es otra cuestión, la devolución, yo no estoy de acuerdo, creo que estamos muy bien en el euro. A ver si os suena lo que os voy a contar. Hace unos días un amigo que por razones profesionales, un compañero periodista, ha tenido que viajar muchas veces a Grecia, me decía, es que he ido varias veces a Grecia y allí te estafaba, desde el taxista que te cogía en el taxi y procuraba después no darte factura y no cobrar IVA y no sé qué, hasta el carpintero que te iba a casa, y no digamos ya evidentemente del gobierno de turno donde había muchos casos de corrupción. ¿No suena eso? O sea, eso no es muy similar a lo que ocurre aquí, y que te estafa desde... Yo sacaría desde la compañía de teléfonos de los mensajes que me están haciendo, no sé, Grecia, es aquí, Si la economía sumergida ya se está haciendo el cálculo del 25%. Bueno, estamos tan contentos, ¿qué más da? Pero eso nos conduce a lo que nos conduce. Porque habría 2 millones más de parados. Claro. Sí, pero que no lo resolvemos de esa manera. Quiere decir que la economía sumergida tiene un límite. Es lo mismo que están hablando con la deuda contra, mire usted, y esto lo decía Luis de Guindos esta mañana en esta entrevista. Mientras no haya crecimiento en España, y por lo tanto iremos resolviendo el problema del paro, no resolveremos nunca nada, seguiremos endeudándonos, y cada uno de nosotros que piense familiarmente que nos pilla más cerca, si podemos seguir con un endeudamiento muy superior a lo que ingresamos nosotros todos los meses, cada vez más y más y más, estaremos encantados, pero al final esto reventará por algún lado y llegaremos a esa quiebra o a esa suspensión de pagos. Eso es como estamos. Señores, nos quedamos sin tiempo. Finaliza así nuestro debate público de hoy. Sigue lloviendo, de eso no tendrá la culpa Zapatero, ¿no? Puede que sí, ya. ¿Qué más da? Roberto, muchas gracias por estar aquí hoy en este debate. Antonio Checa, igual. Muchas gracias. Volvemos mañana con más invitados y con otros asuntos de importancia en Asturias. Hasta mañana.